Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Viernes 20 de octubre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de las noticias. La situación del vicepresidente Jorge Glass y la intención de legisladores de oposición de reactivación para la solicitud de juicio político en su contra, así como el envío de la próxima semana de un proyecto de ley urgente en materia económica desde el Ejecutivo, fueron temas abordados por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, esta mañana. Tenemos un informe con Belkis Sánchez. Gracias, buenas tardes. Diferenciar entre el proceso judicial y el político es a lo que llamó el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, a propósito de la situación que enfrenta el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y también de la intención de legisladores de oposición de solicitar nuevamente el enjuiciamiento político en contra del segundo mandatario. Escuchemos. Aquí lo fundamental es que quien vaya a plantear ese juicio político, la bancada que vaya a plantear el juicio político o las bancadas que vayan a plantear el juicio político, deben cumplir con los requisitos que establece la Constitución y la ley. Eso es esencialmente lo que requiere el país, pero al mismo tiempo es fundamental que el proceso judicial avance dentro del marco de esa verdad procesal, dentro de las pruebas, dentro de las evidencias, dentro de los canales específicos que están establecidos en nuestra normativa judicial penal, y no obviamente sea la posición de una opinión la que determine la culpabilidad o la inocencia del vicepresidente. Por eso, reitero, es importante que el vicepresidente no esté en la cresta de la ola para que ese proceso judicial pueda ser diáfano y pueda ser expedito. En otro tema, el titular del Legislativo se pronunció en torno al proyecto de ley urgente en materia económica que la próxima semana remitirá el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Habló también de los objetivos de esta propuesta. De la última conversación que tuvimos esta semana con el presidente, pues no más allá de los primeros días de la próxima semana, él nos remitirá ya el proyecto económico urgente y trabajaremos en ese proyecto de ley. Nos queda claro que estas medidas tienen un objetivo fundamental, que es proteger la dolarización, mantener la estabilidad económica del país y también generar una serie de incentivos para el sector productivo. El presidente Serrano se refirió además a aquellas decisiones que adoptó este jueves el Consejo de Administración Legislativa CAL. Entre ellas, derivar a la Unidad de Técnica Legislativa el análisis del proyecto de reformas al Código de la Democracia en lo que tiene que ver con la elección de los prefectos. Sobre este tema, el titular de la Asamblea Nacional indicó que lo que se busca es, luego del análisis correspondiente y también la socialización con los actores involucrados, lograr una reforma integral al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Belkis, por la información. En otro tema, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, participará en el 11º Gabinete Binacional Perú-Ecuador junto con su homólogo Pablo Kuczynski. El jefe de Estado arribó la tarde de este jueves a la ciudad peruana de Trujillo. Ricardo Bravo nos amplía la información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata del 11º gabinete binacional entre Ecuador y Perú y el primero en el que participará Lenín Moreno Garcés como presidente constitucional de la República del Ecuador. En total, los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Lenín Moreno Garcés tienen previsto desarrollar al menos 62 instrucciones y mandatos presidenciales. En el siguiente reportaje nosotros les detallamos cuáles son los temas. La tarde de este jueves arribó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a la ciudad de Trujillo, en Perú, para presidir el 11º Gabinete Binacional Perú-Ecuador junto a su homólogo Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario y su esposa Rocío González de Moreno fueron recibidos con honores por el vicecanciller peruano Néstor Popolicio. Moreno y Kuczynski evaluarán los avances de los 5 ejes temáticos: asuntos sociales y culturales, seguridad y defensa, asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo,
infraestructura y conectividad y asuntos ambientales, enérgicos y mineros. En total, son 62 instrucciones y mandatos presidenciales, de los cuales 25 ya se han cumplido, 34 están en ejecución y 3 se encuentran detenidos. El eje que más ha avanzado es seguridad y defensa, con el 63%, mientras que el más rezagado es infraestructura y conectividad. Así lo informó la agencia pública de noticias Andes. Esta es la primera visita oficial que realiza el mandatario de Ecuador a territorio peruano desde que asumió la presidencia. El 11º Gabinete Binacional Perú-Ecuador empezó la mañana de este viernes con una reunión privada de ambos jefes de Estado. Luego la inauguración y su posterior sesión plenaria. La foto oficial está prevista a partir de las 13 horas y para las 15 la firma de la declaración conjunta, luego de lo cual los jefes de Estado darán declaraciones oficiales. Finalmente contarles que de acuerdo a la agenda oficial, la foto entre los mandatarios de Ecuador y Perú está previsto se desarrolla a partir de las 13 horas con 45 minutos y a las 14 horas con 45 minutos la ceremonia de suscripción de acuerdos y declaraciones presidenciales. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Estaremos atentos entonces a este encuentro presidencial binacional Ecuador-Perú. La asambleísta del Movimiento Alianza País, Amapola Naranjo, presentó un proyecto de reformas legales para endurecer las penas para delitos sexuales contra menores de edad. La legisladora precisó que la reforma busca que la pena llegue hasta los 37 años de edad, con agravante de prisión en los casos pertinentes. La iniciativa cuenta con el respaldo de 20 asambleístas y fue entregada en el área de gestión documental del Legislativo. Se espera que el Consejo de Administración Legislativa CAL califique el texto y lo remita a la Comisión Ocasional AMPETRA para su revisión. Principalmente en dar respuesta a la demanda ciudadana. Estos últimos casos que se han venido evidenciando, porque se ha mantenido oculto en la sociedad por los tiempos de los tiempos, estos casos que ahora se están denunciando y que se llegan a saber públicamente, demandan de urgencia respuestas de la Asamblea. Debido a ello, pues se acordó en conformar la Comisión Ocasional Especializada AMPETRA, que tiene por fin investigar los casos, informar al Pleno y, por supuesto, también proponer reformas que sean necesarias. Nosotros haremos todas las reformas que se requieran para que el Estado cumpla eficientemente con su labor de proteger a este sector vulnerable, tierno e inocente de nuestra sociedad, como son los niños, niñas y adolescentes. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información. Sigan con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. En Bélgica, una delegación multipartidista de la Asamblea junto a parlamentarios andinos del Ecuador mantuvo varias reuniones con el Parlamento Europeo, con miras a obtener la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. En este acercamiento, los delegados ecuatorianos expusieron los beneficios para lograr este proceso del que ya son parte 28 países de la Unión Europea. Nuevos acercamientos del Parlamento ecuatoriano con el europeo ya genera avances para la obtención de la exención de la visa Schengen. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Solís, recordó aspectos conjuntos como el acuerdo con la Unión Europea. Dijo, estamos listos para que el Ecuador se beneficie de este documento de entrada. Creemos que estamos en condiciones justamente de fortalecer un vínculo de ganar, un vínculo que es absolutamente más bien proactivo y positivo con Europa. La delegación parlamentaria ecuatoriana, conformada por distintas bancadas políticas, expuso su sentir ante un grupo del Parlamento Europeo. Es el caso del asambleísta Henry Cucalón, quien dijo que ahora será deber del Estado ecuatoriano en dar seguimiento y mayor empuje al proceso para lograr este beneficio para los ecuatorianos, dejando de lado los intereses políticos. A tomar las decisiones y las posiciones que sean del caso para hacerlo de forma urgente. Su colega parlamentario Guillermo Celi destacó la importancia de fortalecer de manera constante las relaciones comerciales y el intercambio con el sector privado. Poder conseguir un paso importante en fortalecer esos lazos de amistad, de comercio y lazos humanitarios con la Unión Europea. En este diálogo, la asambleísta en representación de los ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña, fue mucho más allá.
pues destacó temas como la migración ilegal y los avances en el Ecuador con una ley de movilidad humana. Así es que creemos que tenemos como país esa calidad moral para pedirles que reconsideren este tema. En esta reunión mantenida con Evelyn Gebhardt, vicepresidenta del Parlamento Europeo, se comprometió a solicitar al presidente de este organismo, Antonio Tajani, el impulso del diálogo del más alto nivel para la extensión del visado para los ecuatorianos. Mariela Logroño, TVR Noticias. Un nuevo proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD fue analizado en la provincia del Carchi. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional se reunió con representantes de diversos gobiernos locales. En la ciudad de Tulcán, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, presidida por el legislador Montgomery Sánchez, socializó el proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Montgomery Sánchez anunció que en enero del 2018 se presentaría el informe para primer debate del proyecto de reformas, que incluirá temas como el desarrollo del país, la satisfacción de necesidades básicas, sobre todo en agua potable y alcantarillado. Con observaciones e intervenciones de los diferentes asambleístas, se podrá tener observaciones para mejorar ese producto, esa ley. Giovanni Tobar, coordinador nacional de comerciantes minoristas, pidió que el sector tome en cuenta en la normativa como sujetos de derechos, no solo de contribución de tasas, dijo. A los cuales se les impone bajo ordenanzas, tasas ocupacionales en los mercados, en las vías, etcétera, etcétera. Y no constamos en la ley para reclamar nuestros derechos. El alcalde de Tulcán, Julio Robles, se mostró partidario de una definición puntual de competencias, en particular de la educación y salud. Eso nos permite hacer lo que debemos hacer, que alcaldes no estén interviniendo en lo rural, prefectos no estén interviniendo en lo urbano. La ciudadanía coincidió en la necesidad de incrementar las asignaciones presupuestarias para los gobiernos parroquiales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. 3 propuestas de ley relacionadas con impulsar espacios para artistas ecuatorianos y reformas a la LOES en materia de asignación presupuestaria y de capacitación permanente fueron analizadas al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea. En un primer momento, los proponentes de las iniciativas argumentaron sus proyectos. Conozcamos de qué se trata. El primero en intervenir fue el asambleísta Jorge Yunda. El proyecto de ley de su autoría busca fortalecer la participación de los artistas ecuatorianos en espectáculos y eventos públicos. Allí argumentó que la propuesta pretende generar plazas de empleos para artistas, lograr una remuneración justa e impulsar espacios para la presentación de artistas. Pero de esos recursos públicos, tan solamente les llega el 0,75% al artista ecuatoriano y el 99,3% les llega al artista internacional. Una siguiente propuesta fue del asambleísta Raúl Tello, quien puntualizó los ejes que marcan su proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, como permisos para estudiantes en etapa de gestación, capacitación docente, tarifa preferencial y recuperación de materias por ausencia. De que exista una integralidad de todo el sistema educativo. Por el contrario, el divorcio del sistema educativo en los diferentes niveles se ha hecho mucho más evidente todavía, y yo creo que la muestra más grande son justamente más de 500,000 de jóvenes que se han quedado sin poder acceder a la universidad. La comisión además abocó conocimiento del proyecto de reformas a la LOES, de iniciativa del asambleísta Byron Zuquilanda. El legislador propuso puntualmente reformas al artículo 23, numerales 6 y 7. Recursos públicos al otorgamiento de becas totales o parciales, según corresponde, se otorguen a estudiantes nacionales y migrantes ecuatorianos. Cabe destacar que hasta el momento en la Comisión de Educación reposa ya una propuesta de reformas a la LOES, que ya pasó el primer debate. Mariela Logroño, TVR Noticias. El colectivo Yas Unidos pide la suspensión de las actividades petroleras en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní. El pedido fue recibido por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Son los representantes del colectivo Yas Unidos que fueron recibidos por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Esperanza Martínez dijo que llama la atención el pronunciamiento del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, sobre una posible explotación de petróleo en las zonas de amortiguamiento del Yasuní. El acuerdo que estableció los límites del área intangible prohíbe expresamente toda operación de hidrocarburos o de minería en la zona intangible. De acuerdo a los Yas Unidos, Petroecuador posee información
programación de avistamiento de pueblos no contactados en las zonas de amortiguamiento. ¿Por qué no se suspendieron inmediatamente las operaciones tal y como lo señala la declaración de interés nacional que fue emitida por esta Asamblea? Fue en octubre del 2013 que la Asamblea Nacional aprobó la declaratoria de interés nacional a la explotación de petróleo en el área del Yasuní. El colectivo espera que las autoridades actúen conforme a dicha resolución. Y tuvo que, sobre todo, haberse detenido ese momento del avistamiento, haberse detenido estas operaciones. La Comisión de Participación Ciudadana espera el pronunciamiento del Ministerio de Hidrocarburos al respecto. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa promocional, pero al volver más información aquí en la emisión central de TVL Noticias. Sigan con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Uno de los programas de iniciativa de los medios legislativos fue reconocido este jueves por la Superintendencia de Comunicación Supercom. El evento se desarrolló en la plataforma financiera gubernamental. Allí se destacó el carácter inclusivo del programa Voces del Silencio. La Superintendencia de Comunicación Supercom organizó el evento 4 años por una comunicación incluyente. En ese marco entregó este jueves varios reconocimientos a diversas producciones audiovisuales del país que destacan por su carácter inclusivo. Durante su intervención, el superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, resaltó los logros que permite la regulación ejercida por la institución que dirige. La información no es una mercancía, es un derecho. Y como derecho que es, debe suministrarse con lógica de servicio público. Además, ponderó los beneficios de la ley de comunicación. Esta ley está vigente. Constitucionalmente se continuará aplicando. Para bien de la sociedad, en especial de los más necesitados. Uno de los programas que fue condecorado es Voces del Silencio, producción de los medios legislativos que muestra la vida cotidiana de las personas sordas. La coordinadora general de los medios legislativos, Verónica Salgado, agradeció este reconocimiento y resaltó el principal objetivo del programa y de los medios públicos. Quienes estamos en los medios de comunicación públicos tenemos una responsabilidad profunda en generar contenidos que sean incluyentes, no porque lo mande una ley, es porque este tipo de contenidos son un derecho de las personas que no han tenido acceso a los medios de comunicación. Golosinas Radiales, un programa de niños en una radio de Ambato, y Quilla, una película hecha en quichua, también recibieron esta distinción. Karel Sack, TVL Noticias. Voces del Silencio es una iniciativa que ha permitido evidenciar al sector de las personas sordas del país. A continuación les presentamos un reportaje. Voces del Silencio es un programa de inclusión social de las personas sordas. Muestra su vida cotidiana, sus habilidades, sus conocimientos, las dificultades y las vivencias de las personas con alguna discapacidad auditiva. Responde a la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y también hace referencia a la Ley Orgánica de Discapacidades. El director creativo del programa, Ángel Nepas, dio a conocer las dificultades de la producción del mismo y las satisfacciones que deja. Hay una complejidad, primero en conseguir nuestro personaje, porque cada personaje tiene que pasar por una evaluación. Nosotros mostramos aquí cada personaje es un referente para su grupo y también para las personas oyentes y para los no oyentes. La coordinadora de los medios legislativos, Verónica Salgado, destacó la gran acogida que tiene este producto audiovisual. Este es uno de los programas más aceptados dentro de las personas sordas porque finalmente es el primer programa que se emite en la televisión ecuatoriana con estas características. Doris Pazmiño, intérprete en lengua de señas, reveló cuál ha sido la historia que más le ha conmovido. De Paola y Edwin, son una parejita que tienen una hija oyente también de 5 años y ellos viven con un sueldo básico y son la familia feliz. Enseñan lengua de señas a su hija y su hija entiende a su mamá mediante la lengua de señas, no se avergüenza. Por su parte, el superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, felicitó el trabajo del equipo de Voces del Silencio. El entregar este premio significa reconocer esa diversidad que antes era desconocida en este país. El programa cuenta con 16 episodios divididos en 2 temporadas. Karel Sack, TVL Noticias. En este momento damos paso a la intervención del presidente de la República, Lenín Moreno, en el marco del encuentro presidencial y el 11º Gabinete Binacional Ecuador-Perú.
Y allí le conoció a mi abuela. Esta abuela era, nosotros llamamos, tan buena gente, que curaba a todos los habitantes de la población en la cual yo transcurría mi niñez. Y la querían tanto, y estamos hablando de los tiempos posteriores a la guerra del 41, y la querían tanto a esta señora peruana extraña, supuestamente, la querían tanto que todos los 28 de julio, en la fecha no estoy mal, ¿verdad? 28 de julio, todos los 28 de julio, toda la población acudía a su casa y la engalanaba, toda la casa la llenaba de flores blancas y rojas. Esa era mi abuela, Otilia Martínez Saavedra. Y ella me enseñó a amar al Perú. Y con ella aprendí que Ricardo Palma era pasión, era amor, era miedo, era costumbre, era realismo mágico. Con ella aprendí que César Vallejo nos enseñó poéticamente la física cuántica cuando habla de recuerdos del futuro. Ustedes recuerdan, ¿no? El día moriré en París con aguacero, un día del que ya tengo el recuerdo. Y que nos enseñaba que Dios también se enferma y que cuando Dios se enferma nacemos alguno que otro. Escuchábamos parte de la intervención del primer mandatario ecuatoriano, esto en el encuentro binacional Ecuador-Perú. Y en más noticias, nuestro compañero Karel Sack preguntó a la ciudadanía su opinión sobre una posible alza de pasajes en Quito. Esto tras el nuevo plazo del municipio de la capital para que el transporte público mejore la calidad en el servicio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito, y preguntamos a la ciudadanía sobre un posible aumento de tarifas en el sistema de transporte público de Quito. Diversas son las reacciones. Veamos y escuchemos qué nos dice la ciudadanía. Una mala alternativa, ya que nos encontramos también nosotros en una austeridad y también la gente no dispone para poder pagar esos valores. Y a pesar de eso el servicio es recontra pésimo, sigue todavía pésimo. Ya tuvieron una extensión, una prórroga para poder mejorar el servicio, pero aún así no lo han mejorado. Todavía sigue con el mismo sistema. Yo sí estoy de acuerdo con el aumento del pasaje, ya que los transportadores a veces están trabajando a pérdida, porque ellos tienen que subsidiar también a los de la tercera edad, a los niños. Todavía no debe incrementar el alza, ¿no? Por en cuanto han ofrecido los choferes que no van a llevar muchos pasajeros, el trato es muy diferente tanto para el niño como para el de la tercera edad. Entonces, primeramente tienen que educarles a ellos, indicarles las señales de tránsito, las carreras que hacen. Considero que para poder subir los pasajes es necesario que el servicio mejore totalmente, que se incrementen unidades, porque al menos nosotros que venimos a la universidad es muy complicado coger buses en la hora de la mañana y a cierta hora de la noche ya dejan de funcionar las unidades, entonces es bastante peligroso también. Además, los ciudadanos denunciaron un maltrato al interior de los buses de transporte público. Hay, por ejemplo, buceros que cuando le ven de la tercera edad se pasan. Entonces a un niño o una tercera edad no respetan, ellos se pasan. El trato por parte de los conductores y de los controladores es bastante terrible, además de que muchas veces ellos colaboran a los robos que existen dentro de las unidades, o sea, son parte de... En la noche, como en la tarde, es peligroso, suben ladrones, ellos mismos los dejan subir y no les dicen nada. Si uno reclama, salen más groseros. El municipio capitalino anunció que se extendió el plazo hasta el próximo 6 de noviembre para que el servicio de transporte público mejore las condiciones en la capital. Si esto no se realiza, no se discutirá sobre la posible alza en las tarifas. Hasta aquí este informe. Muy buenas tardes.
Gracias, Karel, por la información presentada el día de hoy. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.